Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a Knife Shot. En esta ocasión les voy a dar la guía definitiva para poder avanzar rápidamente si eres principiante o si eres medio y aún no llegas al nivel 15, para poder hacerlo de la forma más rápida y efectiva. Y el primer paso que vamos a analizar es elegir correctamente la civilización. Yo de entrada elegí la que más me gustaba, que era la egipcia. Sin embargo, yo considero que pude haber avanzado más rápidamente si elegía a los bizantinos. Y se preguntarán por qué a los bizantinos. Aquí en las bonificaciones que aparecen en la pantalla del lado izquierdo dice velocidad de recolección de piedras en el mundo. Básicamente desde que tú inicias hay que centrarnos en recolección y en producción de los recursos económicos, que en este caso sería por ejemplo el oro, la piedra, la madera y la comida. Pero cuando tú inicias generalmente no cuentas con los edificios de producción de estos recursos, entonces tienes que recolectar. Y no conviene agarrar, por ejemplo, la civilización que tengo ahorita, por ejemplo la japonesa, que es de bonificaciones de ataques. No conviene esto porque simplemente no tienes ejército, apenas si tienes un héroe. Entonces lo que tienes que hacer es enfocarte en la economía. Y yo recomiendo a los bizantinos de entrada. Ya una vez que escojamos esta civilización, hay que enfocarnos en distintos sectores. Principalmente yo diría que es en seguir la guía de la máquina, porque cuando iniciamos, la misma máquina nos va diciendo qué tienes que mejorar, qué tienes que poner, qué tienes que construir. Entonces hay que seguir esa guía, aunque les mencione que posiblemente en un edificio haya que mejorarlo rápido y haya que consumir algún consumible de construcción, por ejemplo. Ustedes utilícenlo, no se preocupen. Más adelante va a haber distintos sectores para poder obtener estos recursos. Ahora, la otra cosa que debemos enfocarnos es en nuestro ejército y en nuestros héroes. En cuanto ustedes puedan, construyan todas, ahora sí que las bases de los cuarteles del ejército, por ejemplo, de los del arco, de los piqueros, espadachines y establo. Y ténganlo siempre generando, ahora sí que tropas. No importa si es de nivel 1, ustedes háganlo. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque los vamos a ocupar para estar asaltando las tribus. Yo ahorita estoy en el nivel 23, pero ustedes van a estar en el nivel 1. ¿Ok? Como pueden ver en la pantalla, cuando ustedes derrotan a una tribu les van a dar este tipo de botín. Básicamente libros para mejorar a los héroes, gemas para igual mejorar a los héroes y, como les decía, aceleradores consumibles para mejorar rápidamente ya sea un edificio o acelerar el entrenamiento de las tropas, por ejemplo. Y también, como pueden ver, les dan lo que son recursos. El plano santuario también es muy importante para mejorar las torres de guardia. Esto es en caso de que ataquen su ciudad. Entonces, ya mencioné economía, ahora mencioné tribus. Ahora, vamos con los héroes. Cuando ustedes inicien en este juego, por lo general inician con Josefina. Josefina es una buena héroe porque tiene muy buen ataque y tiene bonificaciones de regeneración. Entonces yo les aconsejo que la suban lo más que puedan de nivel. Ahora, ¿cómo se sube de nivel? Vamos a verlo rápidamente para no desenfocarnos. En la pantalla que ustedes están viendo hay dos símbolos de más. Puedes subirlo de nivel en ambos, sin embargo desde el inicio no creo que puedas con las estrellas, entonces te vas al que está abajo. Y utilizas los tomos, vas subiéndolo de nivel lo más que puedas. Si por ejemplo en la taberna te aparece el medallas de Josefina o tienes la suerte de que te toque carta de Josefina, te recomiendo que mejores sus estrellas porque esto también hace que se vuelva más fuerte. Ahora, desde un inicio solamente vas a poder agarrar a 2 héroes, ¿ok? Entonces, y te preguntarás, ¿cómo puedo obtener héroes? Simple y sencillo, te vas a taberna y te vas a reclutar. Cuando tú inicias, por lo general siempre hay una opción gratis, o sea,
por cada cierto tiempo va a haber una opción gratuita que vas a poder reclutar héroes. En mi caso, por ejemplo, miren, ahorita que le puse en gratis, ya me dio un héroe. No sé cuál vaya a ser, a ver, vamos a ver. Ah, creo que es Harald, tuve la suerte de que me diera un héroe. No puede ser, no manches. En pleno video y me sale el héroe. Bueno, cuando le salgan estas animaciones es que ya tienen a ese héroe, no se preocupen. Y sí, la tiene es Harald III. Es un héroe vikingo, sin embargo, pues no han puesto civilización vikinga, está medio raro, pero bueno. Como pueden ver, las cartas te dan a los héroes, y si tienes un héroe ya y te dan y obtienes una carta, básicamente obtienes fichas como la del lado derecho. Entonces estas fichas las puedes intercambiar para mejorar el apartado de estrellas. Ok. Bueno, y ya una vez que tenemos la opción gratuita, generalmente nos van a dar aproximadamente 15 intentos. Y bueno, vamos obteniendo aquí medallas y cartas. De esta forma vamos obteniendo héroes legendarios. Ahora, ya que tenemos al héroe, miren, por ejemplo, aquí ya también ya puedo desbloquear a este. Voy a intercambiar. La verdad no conozco este héroe, creo que es Miyamoto Musashi. No, Tokugawa, ok. Perfecto. Ahora, el siguiente punto. ¿Se acuerdan que les dije que tenemos que checar la recolección? Si tienen la suerte de que les salga, por ejemplo, Cleopatra, ella no es como tal un héroe de ataque. Ella es más como que de apoyo y de recolección. Entonces, si nos sale Cleopatra y cualquier otro héroe que diga recolección, por ejemplo, este dice recolección y perforación, este igual es ataque y recolección, estos héroes los vamos a ocupar para la recolección. Debemos de tener tanto héroes de ataque como héroes de apoyo y recolección, ¿ok? Entonces, en mi caso, yo ya tengo una plantilla predeterminada de héroes de recolección, nada más tengo uno. Y en este caso, como se especializan en la recolección, miren, vamos a ver, ya están recolectando de hecho. Como ellos se especializan en la recolección, tienen un bonus de 247,320. O sea, ¿qué quiere decir? Normalmente los héroes pueden recolectar con este tipo de recolección de alimento 360,000 suministros por hora. Pero como ellos tienen bonos de recolección, se suma 247. Entonces estamos hablando que es alrededor de 600,000 suministros de alimento que recolectan por hora. Esto quiere decir que un héroe por promedio estaría recolectando por hora, un héroe de ataque, por ejemplo, 43. Y es muy poco eso realmente. Entonces, estos héroes, si los pones a recolectar, se van a tardar 8 o 9 horas más o menos. Mientras que estos héroes se tardan aproximadamente 3 horas en recolectar 1.900.000 de alimento. Entonces, ¿ven la diferencia? Ya una vez que tenemos héroes recolectando, que estamos atacando tribus, vamos a obtener potenciadores y vamos a poder mejorar más rápido nuestros edificios y construir nuevos. Recuerden que si no tenemos suministros no podemos construir, no podemos crear tropas, no podemos hacer prácticamente todo. Entonces, esos son los tips que yo les vengo a mencionar para que sea rápido. Ahora, ya una vez teniendo nuestros héroes, hay que aprovechar aquí el que dice expedición. Siempre hay que aprovecharlo. Ahorita por cuestiones de tiempo no les voy a mostrar cómo es una partida de supervivencia bélica. Sin embargo, como pueden ustedes ver, yo ya tengo todo hecho. Literalmente estoy en el nivel 5, ya lo hice todo. Entonces, mientras más hagas, más te van a dar de recompensas. Como pueden ver, yo ya tengo 197 tomos de 1000 para experiencia de héroes y también suministros. Entonces voy a reclamarlos. Ese es uno. Otro muy bueno es la táctica de isla. ¿Por qué?
por ejemplo, por cada victoria que tengan, les van a dar una recompensa, van a ser gemas, van a ser tomos para experiencia de héroes, y estas piedras se utilizan para la forja de equipo, que también más adelante, cuando llegas al nivel 15, accedes a este beneficio. Entonces, mientras más tú pases de nivel, más te van a dar aquí monedas. Yo, por ejemplo, creo que son como unas 8 horas más o menos, o 6 horas, en que se tarda en llenar. Bueno, yo en esas 6-7 horas yo ya tengo 10,000 monedas. Entonces vamos a reclamar esto para darles el ejemplo. Ahora, ¿por qué es bueno pasar estos niveles? Además de las recompensas que ya les dije. Porque tenemos el apartado de tienda. Aquí en tienda ustedes van a poder adquirir potenciadores, tomos de experiencia, gemas verdes, azules, por ejemplo. Este se necesita para forjar equipos raros, es necesario. Entonces, mientras más niveles pasen, más van a generar en cuestiones de dinero para esta tienda y más van a poder adquirir. Por ejemplo, ahorita me hace falta estos, entonces yo nada más le pongo unos 100, 110, 11,000. Para mí no es nada, o sea, tengo 41,000. Ya bajó 30,000. Ahora, el siguiente que les recomiendo, que en cuanto tengan oportunidad y tengan el nivel también. Una cosa es tener oportunidad de entrar a Arena Suprema y otra cosa es tener el nivel. Si tú no tienes una plantilla de 4 héroes, o sea, si tú no eres, si tu ciudad no es nivel 13 por lo menos, no te metas a Arena Suprema porque no vas a poder ganarle a ninguno de ellos. A menos que te encuentres con gente de tu mismo nivel. Miren, por ejemplo, ahorita me ganaron a mí en defensa, pero ahora les voy a mostrar una partida de ataque. Por ejemplo, yo soy nivel 954, vamos a encontrar uno similar. Bueno, no, vamos a buscar uno, por ejemplo 330, para mostrárselos y que sea rápido, ¿no? Porque sí, esta guía se supone que tiene que ser rápida. Ahora, fíjense aquí, él tiene configurado una posición defensiva. Yo lo que tengo que hacer es lo siguiente. Me voy a formaciones y simplemente voy a intercambiar a Mulan por no recuerdo cómo se llama, creo que es Juana de Arco. ¿Por qué? Porque Mulan hace daño a los lanceros y Juana de Arco puede hacer daño igual a los que tienen espadas. Y el de atrás de Arco también es soporte. Mientras que Josefina está actuando como un tanque. Entonces, dependiendo de cómo posiciones a tus héroes, vas a tener ventaja y desventaja. Como pueden ver, aparte de que es un nivel bajo, pues sí les estoy ganando rápido, pero si fuera alguien de mi nivel, incluso le he ganado a personas de 1,500,000, porque yo tengo ya lo que es equipo de héroe y tengo muy bien mejorado a mis héroes. Bueno, entonces ya que ganamos, como pudieron ver, obtenemos dinero. Y aquí igual hay un apartado de tienda. Aquí también van a poder canjear ese dinero. Yo les recomiendo que en cuanto se metan a Arena Suprema, ahorren para las medallas de héroe. Porque, muy sencillo, si tú, por ejemplo, yo ahorita voy a comprar. Si tú tienes a Mulan, un personaje que no se adquiere en la taberna, no vas a poder adquirir monedas de ella nunca. Entonces para eso se necesitan estas monedas de héroe. Fíjense bien. Nos vamos aquí. Le picamos en más. Y vamos a ocupar las medallas. Y fíjense bien, aquí yo ya tengo esas medallas que acabo de comprar, las acabo de convertir en medallas de Mulan. Entonces nada más me faltarían 2 más para poder avanzarla de nivel. Y se desbloquearía este indicador que ven ustedes. Aumenta el índice de daño por cada vez que Golondrina Errante inflige daño en un enemigo un 10%. Entonces, como pueden ver, es muy bueno hacer esta parte. Ahora, todo lo que acabo de mostrarles, ustedes lo tienen que hacer. Tienen que meterse a Isla, tienen que meterse a Arena Suprema, tienen que mejorar todo lo más rápido posible y principalmente tienen que recolectar y producir recursos. Sin los recursos no van a poder llegar al nivel 15.
Entonces, en el apartado de arriba a la derecha, aquí también van a poder obtener recursos en base a la productividad que tienen ustedes. Por ejemplo, aquí yo ya recolecté 2 veces en el mundo y me dan recursos y recursos. Son misiones secundarias. Ahora, yo como ya llené esta barrita, me van a dar esto. Más recursos. En el otro, aquí podemos ver que dice Odisea de Héroe. Yo hice 2 cosas que voy a reclamar. Si ustedes llegan al último cofre, me parece que este cofre les da un héroe legendario. Entonces sí les recomiendo que cumplan con estas tareas. Ahora, aquí también es importante. A veces les puede tocar la suerte de que les toque las 10 medallas del héroe y lo pueden reclutar luego. Pero si no es así, también les dan recompensas de suministros. Igual acá hay que reclamar siempre todo lo que hayamos realizado correctamente. Ahora, también es muy importante que en cuanto puedan ustedes y les dé la oportunidad a alguna alianza, se metan a una alianza. ¿Por qué? Por esto. Yo ahorita estoy en el nivel 25, tengo que hacer ese desafío. Pero por lo mientras, ustedes pueden ver que hay algo que voy a reclamar. Si se fijan bien, son 380 cofres y potenciadores. Por el simple hecho de estar en una alianza y por haber pasado el desafío 25, tengo todos estos suministros siempre. Y estos son muy buenos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita estoy muy escaso de oro. Pues simplemente voy a esos de 1000. Los demás no los ocupo porque los voy a ocupar para una emergencia. Pero estos que me dan diario, yo simplemente pongo aquí oro, la cantidad que yo quiera. Y ya, paso de 2000, de 2 millones, perdón, a 2.200.000, casi 2.300.000. Igual la piedra. 2.400.000 pasó a 2.700.000. Entonces, si se dan cuenta, esto es muy bueno porque vamos a poder estarlo ocupando para los suministros diarios. De esta forma, vamos a poder llegar al nivel 15 rápido, se los aseguro. Pero solamente si ustedes ponen de su parte y lo hacen correctamente. Ahora, desbloqueando el nivel 15 de la ciudad, vamos a obtener forjas. Y vamos a poder forjar equipo que nos va a dar bonificaciones de defensa y ataque, y estos equipos se mejoran. Entonces yo, por ejemplo, tengo legendario y épico, pero a mí me hacen falta piedras, por eso hay que comprar. Estas se pueden comprar en la tienda de la isla, como les mostré hace un momento. Miren, aquí están. Y con esto potencian aún más a sus héroes, se los puedo asegurar. Ya una vez llegando al nivel 15 podemos agarrar civilización japonesa o alguna civilización que se enfoque más al ataque. Y otra cosa que se me pasó mencionarles, pero nada más es porque ahorita está terminando. Siempre tengan la universidad investigando cosas militares o económicas. Por ejemplo, ¿ven lo que les decía? Me dieron aceleradores gratis por estar en la alianza y haber pasado esos desafíos. Entonces simplemente los ocupo. ¿Y qué desbloqueo? Desbloqueé prácticamente a los cuarteles de piqueros. Nivel 4. Entonces, como tengo los recursos, para mí es muy fácil estas tropas pasarlas al nivel 4. Siempre en cuestiones de cuarteles hay que estar entrenando constantemente, no importa qué nivel sea, entrénenlos constantemente. Ahora, si nos vamos a la universidad, como pueden ver, esto es todo lo que he investigado. Ahora voy a dar aquí. Miren, aquí ya me está pidiendo que avance. Entonces, por lo mientras, vámonos a economía y me voy a enfocar a velocidad de construcción. Pero pues como ya les dije, tengo potenciadores, así que no me quita usarlos. Entonces voy a usarlos de 1 hora. Ya después, pum. Fácil, sencillo. Y ya por último les voy a mostrar
por qué sí es importante tener siempre suministros, vean. Y ya. Con tener mis suministros casi al tope o lo más que se pueda, tú puedes mejorar tu ciudad así, de volada. Si no tienes suministros, si no tienes héroes de ataque, si no tienes héroes de apoyo, si no haces lo que te mencioné, si no mejoras ahora sí que tus construcciones, por ejemplo aquí tus construcciones de producción, ahora sí que tu ejército, si no los mejoras, pues obviamente nunca vas a llegar al nivel 15 rápidamente, siempre vas a estar muy detenido. Y bueno, si les ha gustado este video, por favor los invito a que den su like para el algoritmo, que se suscriban y si tienen alguna duda déjenlo aquí en los comentarios. Espero que todos lleguen a esta parte del video. Si es así, les agradezco.